a la epístola de Efesios o la carta. Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perdóneme, pero eso es un texto bien conocido por la Iglesia Cristiana Evangélica, pero lo voy a repetir de nuevo. Porque por gracia soy por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y más adelante nos dice, no por obras para que nadie. Perdón. No por obras para que nadie se gloríe. El tema de la palabra de Dios en este día es el poder de la palabra de Dios. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Es un tema bien conocido porque tenemos un mes hablando de las doctrinas de las Escrituras, pero yo diría el poder y la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder de tal manera que Dios, todo lo que hizo, lo que vemos y lo que no vemos, lo hizo con su palabra. Amén. Lo hizo con su palabra. Por lo tanto, no hay ningún armamento humano, ningún cohete, ¿verdad? Porque decirle, no sé mucho de esto. Ni bomba atómica, ni nada por el estilo, que se pueda igualar al poder de la palabra de Dios. Porque las armas pueden quitar las vidas humanas, amén. Y así es. ¿A cuántas personas le quitan la vida mundialmente? 200, 300, 1000 diarias en el mundo, no lo sabemos. No tenemos esta estadística, pero déjeme decirle que ningún arma puede matar el alma humana. Porque matan el cuerpo, pero el alma no pueden matarla. Amén. Y es así. Y pues, ¿cómo, de qué manera uno puede alcanzar la salvación? Esa es la gran pregunta. ¿De qué manera el ser humano puede alcanzar la salvación? Siendo pues miembro de una denominación, siendo católico, siendo evangélico o X religión, asistiendo a una iglesia, haciendo cursos. No. El ser humano solamente puede alcanzar la salvación solamente pues por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pone en acción la gracia salvadora. La palabra de Dios es la única que pone en acción la gracia salvadora. No hay otros elementos, no hay otras herramientas puesta en acción que pueda salvar al ser humano. Solamente la gracia salvadora de Jesucristo. Y cuando hablamos de esa gracia salvadora, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo. La palabra de Dios dice, hablando de Jesús, que Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. También dijo, yo soy la fuente de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente y saciará su sed. También Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Jesucristo dijo, pues, que Él tiene, pues, la herramienta necesaria, ¿para qué? Para atar todo yugo de pecado. Amén. La palabra de Dios es la espada que Dios ha dado al creyente para poder luchar contra Satanás. Cuando hablamos de los poderes demoníacos, cuando hablamos de la serpiente antigua, estamos hablando de todos los poderes demoníacos en este mundo, esos espíritus inmundos, que todos están alineados. Todos los espíritus inmundos tienen un jefe supremo. Y todos sabemos que es la serpiente antigua, Satanás. Amén. Todos los demonios están alineados, están como un ejército esperando las órdenes. Amén. De su amo, por decirlo así, porque están bajo su dominio. Entonces, Dios nos ha dejado la herramienta necesaria para pelear, para atar, para desatar todo yugo del enemigo. ¿Y a dónde lo encontramos? También en Efesios capítulo 6, los versículos 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios. Dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo dice? No, lo dije mal, no leí el 16. Dice el 16. Y sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos ha dado su palabra. Amén. Nos las ha puesto en nuestras manos, y Dios nos dice por medio de Jesucristo que tomemos la espada del Espíritu, que tomemos la palabra de Dios y la entronemos en nuestros corazones, que la entronemos en nuestras entrañas, que la sembremos en nuestros corazones. Amén. Y todo esto por medio de la fe, porque es la única herramienta que Dios nos ha dejado para, déjeme decirle, para deshacer todo yugo de alcoholismo, todo yugo de la drogadicción, todo yugo de adulterio, de fornicación, de las mentiras, de las calumnias, de los homicidios, y así sucesivamente. No hay otra herramienta que uno pueda usar para combatir, pues, estos yugos de pecados. No la hay, por decirlo así. Ni siquiera porque uno diga yo voy a orar, o porque uno diga yo voy a ayunar. No, en absoluto. Primeramente uno tiene que tener la palabra de Dios entronada en nuestros corazones. Amén. Y entonces uno proclama esa palabra en el Espíritu Santo, viviendo en santidad, e inmediatamente se activa el poder. Escucha esta palabra. Se activa el poder de destrucción espiritual en nuestras vidas. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios también juzgarán a todos los seres humanos. El ser humano, todos lo sabemos, pues no somos eternos aquí en la tierra. Amén. Y cada ser humano tendrá que presentarse delante del tribunal de Cristo. Sea tarde o temprano, todos le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y nadie puede evadir ese juicio. Nadie puede evadirlo. Todos tenemos que presentarnos delante del Señor. Ahora, ¿quién nos juzgará a nosotros, los creyentes? Porque vamos a ser juzgados también. ¿Quién? ¿Quién juzgará a los que mueren sin arrepentimiento? ¿Quién vas a juzgar a los impíos? La palabra de Dios lo dice claramente. Y vamos a ir rápidamente al libro de Juan.
Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 47 y 48. Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo está hablando. Estas son palabras directamente de la boca de Jesús. Y dice Jesús: porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? ¿Jesucristo? No, dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por supuesto que Cristo Jesús estará delante del tribunal allí de Dios, por supuesto que sí. Entonces, por decirlo así, habrá un fiscal espiritual en el cielo. Son mis palabras. Amén. Habrá un fiscal general espiritual al lado de Jesucristo. ¿Quién es ese fiscal? La palabra de Dios. Entonces, la misma palabra de Dios, las mismas palabras de Jesucristo, ellas son las que nos van a juzgar. Por supuesto que el creyente, el que ha sido salvo, no va a ser juzgado para ver si se salva o no es salvo. No en absoluto. Ya nosotros los cristianos, cuando Cristo venga por segunda vez y nos resucite de entre los muertos, naturalmente iremos a la presencia de Dios y vamos a ser juzgados, pero no para, como dije ahora mismo, para ver si somos salvos. No, ya somos salvos. Pero tendremos que darle cuenta al Señor de todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer siendo hijos de Dios, siendo salvos. Y posiblemente muchos llorarán o lloraremos naturalmente delante de la presencia del Señor cuando el Señor nos muestra a cada uno de nosotros: hijas mías o hija mía o hijo mío, mira, todo eso estaba preparado para ti. Pero en el 2003 hiciste lo que te diste la gana. En el 2015 me obedeciste un 40%. En el 2023 esto estaba diseñado para ti. Mira, todo esto estaba preparado para ti. Solamente tenía que arrepentirte de corazón. Solamente tenía que obedecer mi palabra. Solamente tenía que ponerla por obra. Y mira, en el 2023 esto estaba destinado para ti si tú vivías para mí. Pero por tú hacer tu propia voluntad, me dedicaste poco tiempo. De santidad, muy poca o ahí por el estilo. Y posiblemente el Señor nos diga: ¿tú sabes por qué tú hoy, hija mía o hijo mío, eres salvo? Por mi gracia y por mi misericordia. Porque como caminaste siendo cristiano, como obraste siendo cristiano, tu destino era al fuego eterno, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Por lo tanto, pueblo de Dios, lo que estamos aquí y lo que están en casa, como yo siempre digo, hay un momento en la vida en el cual uno tiene que pararse, uno tiene que sentarse, uno tiene que irse al parque, por decir mi palabra, y mirar hacia atrás cuáles son nuestras huellas que estamos dejando. Y mirar nuestros caminos, las huellas de santidad, camino de santidad. El camino del evangelio no es fácil, pero de toda la palabra que sale de nuestra boca vamos a tener que darle cuenta a Dios. ¿Somos salvos? Por supuesto que somos salvos. ¿Vivimos bajo la gracia? Por supuesto que vivimos bajo la gracia. Pero eso no nos da libertad para vivir la vida para nosotros, para mi vida.
Ni siquiera para los ministerios, ni siquiera para la iglesia, ni siquiera para los padres, ni siquiera para los hijos. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Yo tengo que comer para el Señor. Yo tengo que vestir para el Señor. Yo tengo que hablar como Jesucristo. Yo tengo que pensar como Jesucristo. Yo tengo que caminar en santidad. Todo lo que yo haga tiene que ser para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, pues, tenemos que darle cuenta. ¿Qué nos dice el Señor por medio de su palabra? Dios nos dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios y esto es un mandato divino. Cada día el creyente tiene, aunque no la lea, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la palabra que yo te mando hoy. ¿Quién dice amén? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿a dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal ¿a dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, entre cejas y cejas, amén. Y les escribirá ¿a dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Eso nos demanda el Señor. Y cualquiera puede decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. No, eso es para hoy, amén. También podemos encontrar en Ezequiel capítulo 3, desde los versículos del 1 al 5. Ezequiel capítulo 3 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Amén. Amén. Un buen moro de guandule con aguacate. O un sancocho. Amén. Amén. No. Come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, a nuestro vecino. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y lo comí y me fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y hablas a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a tu prójimo. A tu prójimo. Usted va a ir mañana lunes a Israel a predicarle a los israelitas. Que no. Háblale, predícale a tu prójimo, a tu familia, a tu vecino, en el trabajo, en el autobús, donde quiera que estemos. Pues Dios nos manda que tenemos que estudiar, que comernos la palabra de Dios, porque será dulce a nuestras entrañas espirituales. Vamos a crecer espiritualmente. Y déjeme decirle, nunca vamos a conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Claro que se manifiesta a través de su Espíritu, por su Espíritu Santo, pero no vamos a conocer a Dios. Podemos ver su poder en la creación. Imagínate, te está viendo tú mismo que eres una hechura perfecta en la mano de Dios. Ay, cuánto pocos amén. Yo soy un diseño perfecto de Dios, aunque sea negro, yo soy un diseño perfecto de Dios. Tú eres un diseño perfecto de Dios, amén. Una criatura espiritual, una hija de Dios, un hijo de Dios, amén. Creado a la imagen de Dios y a semejanza de Dios, amén. Por lo tanto, Dios nos demanda, nos dice a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios todos los días para crecer espiritualmente.
para madurar espiritualmente. Amén. Para que la semejanza de Dios se haga carne en nosotros. Amén. Y mejor es que nos digan, mira, este está chalá, este está chalao, este se le ha ido, se le ha perdido, como se dice, el cardero, un tornillo. No importa. Por el hablar de Dios, por el testificar de Dios, por el comportarse como un hijo de Dios, por vestirse como un hijo de Dios. Saben cómo está el mundo, ¿verdad? Hablando de la vestimenta. Y que vean una mujer, una joven vestida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que tenemos que vestir con pudor. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo la ven? Esta está rara, esta es religiosa. A esta le han lavado el coco, le han lavado el cerebro. Y te pueden decir, salte de ahí porque ahí no tiene vida. Y cuántas cosas más. Entonces, Dios nos manda que escudriñemos la palabra de Dios, porque en ella tenemos la vida eterna, la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que escudriñemos la palabra de Dios, que nos mantengamos ahí ejercitándonos, pues aprendiéndonos texto bíblico. Amén. Y le damos gracias, Señor, por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, entrone, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor, mi Dios. Porque un día nos presentaremos delante de ti, Señor. Y tú no nos vas a juzgar. Son tus palabras las que nos van a juzgar a cada uno de nosotros, Señor. Y vamos a tener que darte cuenta, Señor. Nadie escapará, Señor, de este juicio. Nadie escapará, Señor, mi Dios. Padre, gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.